Radio Bautista El Faro. Somos una estación bautista independiente fundamental en la palabra de Dios, transmitiendo 24 horas ininterrumpidas desde la ciudad de Houston, Texas, para todo el mundo a través de www.radiobautistaelfaro.com y a través de TuneIn Radio. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro te invita a que seas parte de la bendición y asistas a nuestra iglesia. Esperamos que a través de esta invitación podamos tener el privilegio de conocerle personalmente. Para nosotros sería un honor que nos llegara a visitar. Nuestra iglesia es una congregación de personas que han sido transformadas por Dios, que tratan de exaltar el nombre de Jesucristo, de ayudar a familias con su palabra e instruir a los jóvenes en la verdad. Nuestra meta no es la de edificar nuestra iglesia, sino edificar a las personas con nuestra iglesia, usando únicamente los principios de la palabra de Dios. Nuestros servicios son los domingos a las 10:15 de la mañana la escuela dominical y a las 4:15 el culto de predicación. También acompáñanos los miércoles a las 7:30 de la tarde. La iglesia se encuentra ubicada en el 2927 Preston Avenue, Pasadena, Texas 77503. Para mayores informes, comuníquese con nosotros al 281-867-9434. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro les espera.
Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. En esta mañana damos comienzo a un programa más de Una Vida Victoriosa. Ya son las 9 de la mañana con 36 minutos y le damos la bienvenida a todos los hermanos que ya están en sintonía a través de la estación de bendición, a través de Radio Bautista El Faro, invitándoles para que en esta mañana nos estén acompañando hasta las 11 de la mañana con este programa. Hoy, como cada miércoles, nos estará predicando, mitad de semana, hermanos, hoy nos está predicando Pastor Juan Navarro. Gracias a Dios que cada miércoles el pastor fielmente ha estado con nosotros. Y bueno, solamente el fin de año, en la Navidad, que se atravesaron ahí los miércoles, pero gracias a Dios el hermano que ha sido de mucha bendición. Y bueno, ya en este 2020, comenzando con mucha bendición, este mes de enero, ya estamos por terminarlo, hermanos. Faltan unos cuantos días para que este mes culmine. Y gracias a Dios ha sido de mucha bendición, pero también con muchas pruebas, con muchas luchas, con muchas situaciones que se viven tanto en la República Mexicana como aquí en los Estados Unidos y en otras partes fuera de los Estados Unidos también, allá por en Medio Oriente. Y bueno, que estemos orando para que Dios traiga paz, que traiga sosiego, hermanos, en medio de cada situación difícil, hermanos. Fíjese que hoy platicando con el hermano Juan Navarro, estábamos platicando el pastor y yo fuera del aire, hace unos minutos estábamos platicando y la situación que se vive en Celaya, Guanajuato, es una situación muy, muy caótica, muy difícil, hermanos, y les pido de sus oraciones para que estemos orando, para que Dios traiga paz, hermanos, para que Dios traiga sosiego. La delincuencia organizada se encuentra muy fuerte en esos lugares, en el área de Guanajuato, pero mucho más en Celaya, Guanajuato. Celaya, Guanajuato es considerada el lugar de alto riesgo, de más riesgo en la República Mexicana. Según los reportes que me mandaron el día de hoy, que me hizo llegar el hermano, un reporte hace indicar que la Celaya, Guanajuato es un lugar de muy, muy fuerte delincuencia, hermanos, donde pues ya están atentando con la vida de personas hasta de inocentes, hermanos, lamentablemente. Y bueno, noche tras noche, en las mañanas ellos se levantan, por las mañanas ellos al despertar, pues es para simplemente darse cuenta de lo que pasó durante la noche, las personas que fueron quitadas de su libertad, las personas que fueron privadas de su libertad. Es algo bien tremendo, hermanos, es algo bien tremendo. Y pues pedimos de sus oraciones para que Dios guarde. Lamentablemente son gente también, hay gente que está viviendo en esos lugares, que ya toda su vida ha vivido ahí. Es muy difícil a veces abandonar lugares donde pues nacieron. Otros donde, como por ejemplo el pastor Juan Navarro, donde Dios le llamó a predicar, porque Dios le llamó a predicar en ese lugar, Dios le llamó a establecer una obra en ese lugar, y has levantado una obra donde gente se congrega, donde gente va y escucha palabra de Dios, gente es usada por el Señor, pero lamentablemente hay gente que no tiene temor, hermanos, a las cosas del Señor. Hay gente que no tiene temor a las cosas del Señor, y pues lamentablemente pues hacen daño a gente que sí, está haciendo las cosas bien. Pues hermanos, estemos orando por el pastor Juan Navarro, estemos orando por su familia, estemos orando por la gente en Celaya, Guanajuato, los hermanos que se congregan en Celaya, Guanajuato, tanto con el pastor Juan Navarro como en otras iglesias, hermano. Gente que anda haciendo las cosas bien, gente que quiere caminar en los caminos del Señor, gente que quiere andar amando al Señor, que busca del Señor, y otras personas que
sencillamente no hacen el mal, Hay gente que no les ha resplandecido, gente que no ha conocido del Señor, pero no andan haciendo las cosas mal, no andan haciendo las cosas, no andan delinquiendo, hermanos, no andan en esas hechorías. Y son gente que, bueno, necesita de Cristo, pero son gente bien, gente que anda haciendo las cosas bien, gente recta, gente derecha, gente noble, gente de familia. Y estemos orando, hermanos, para la situación que se vive pues en Celaya, Guanajuato, hermanos, pero también en otras áreas de la República Mexicana, hermanos, donde la delincuencia también pues es en menos escalas, es en menos índices, como en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, otras áreas donde también se escuchan en San Luis Potosí, en Guadalajara, en otras áreas, hermanos, donde, bueno, hermanos, la situación es difícil donde quiera, hermanos, donde quiera, pero en otros lugares, hay lugares donde la situación es más cruda, la situación es más difícil, hermanos. Estemos orando, hermanos. Yo sé que familiares que están fuera de esos lugares, que tienen sus familiares ahí viviendo, pues sí se preocupan, hermanos, pero dejemos las cosas al Señor, busquemos de Dios, busquemos su rostro y dejemos las cosas que el Señor guarde, que el Señor proteja, que el Señor acampe alrededor. Dice la palabra de Dios que el Señor acampa alrededor de los que le temen. Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y bueno, hermanos, estemos orando que Dios guarde. En esta mañana les invitamos a que compartan nuestros medios, los cuales nos pueden estar escuchando a través de www.radiobautistaelfaro.com, a través de TuneIn Radio, esta aplicación que usted puede descargar en su celular, Android o iPhone. Ahí puede descargar la aplicación y estarnos escuchando por donde quiera que vaya. También, si usted gusta escucharnos, lo puede hacer mediante una llamada telefónica, marcando los teléfonos que tenemos a su disposición, que es el 605-475-8361 o el 701-415-4163. Esto aquí dentro de los Estados Unidos. Si usted quiere marcar desde México, solamente antepone el 001 para que usted nos pueda estar escuchando. Y también estamos en vivo a través de Facebook Live en esta mañana, para que usted le dé like a la publicación, nos mande algún comentario, nos deje saber que ya está en sintonía y nos mande algún saludo. Si usted tiene alguna petición de oración, también nos la puede hacer llegar. Estaremos orando por ustedes. Y bueno, el día de ayer pedimos disculpas, hermanos, porque durante la programación del día de ayer por la mañana, nuestra transmisión se cortó porque estuvieron haciendo trabajos. La compañía de nuestro servidor de internet estuvo haciendo trabajos en el área, lo cual a veces lo hacen, hermanos, y esos pues se ponen a trabajar y se va, de repente ellos no les interesa qué trabajo estés haciendo tú. Entonces el día de ayer se nos cortó la transmisión, se nos fue la transmisión, ya no pudimos transmitir completo el programa de el pastor Alfredo Uca hasta las 2 de la tarde, que lo pasamos ya completa la enseñanza, la predicación, y bueno, la cual pues usted ya la puede escuchar a través de YouTube. Ya está la enseñanza del día de ayer, si usted se la perdió y usted no la pudo escuchar completa. También estamos el día de hoy completamente en vivo, hermanos, y pedimos el día de ayer, como les digo, ya el día de ayer el de programa de Rompiendo las Cadenas, es por eso que tampoco ya lo pudieron escuchar, hermanos. Pedimos disculpas. Y el día de hoy esperamos que pues todo continúe normal como en otros días, que gracias a Dios hemos tenido buena transmisión, y les pedimos para que oraciones para que pues todo siga normal, todo siga normalito. Mandamos saludos en esta mañana para quienes ya están escuchándonos. Saludos, bendiciones para todos. Saludos a la hermana Diana Novoa, Dios le bendiga, hermana, muchas bendiciones. Al hermano pastor Juan Navarro, Dios le bendiga. A la hermana Joana Novoa también mandamos saludos. A la hermana Celina Ruelas, Dios le bendiga, hermana, muchas bendiciones. También al hermano Sergio Orenday, saludos, bendiciones, que también nos está escuchando en esta mañana. Y a cada uno de los que nos sintonizan, también saludos a la hermana Ana María Olivares, Dios le bendiga. Al hermano Iván Everardo Vargas Rivera, también saludos, varón, Dios te bendiga. Y a cada uno de los que están en sintonía en esta mañana a través de la estación de bendición, les invitamos para que nos estén escuchando, les invitamos para que estén en sintonía, nos manden sus comentarios
nos dejen saber que nos están escuchando. Vamos a oír este canto y regresamos, hermanos, más adelantito con la enseñanza con el pastor Juan Navarro en esta mañana completamente en vivo, y el día de hoy nos va a estar hablando de un tema que va a estar tremendo, hermanos, el arrepentimiento y la culpabilidad, que va a ser de mucha bendición escucharle, así es que no se vaya, regresamos. Maravillosa cosa es la piedra que desecharon los edificadores, maravillosa a nuestros ojos, maravillosa cosa es, ha venido a ser cabeza del ángulo, maravillosa. Esto es de parte de Jehová, cosa maravillosa. A nuestros ojos, maravillosa cosa es la piedra que desecharon los edificadores, maravillosa a nuestros ojos, maravillosa cosa es, ha venido a ser cabeza del ángulo, maravillosa. Esto es de parte de Jehová, cosa maravillosa. Este es el día que hizo Jehová, es cosa maravillosa. Nos gozaremos y alegraremos, y alegraremos en él. Maravillosa cosa es la piedra que desecharon los edificadores, maravillosa. Esto es de parte de Jehová, cosa maravillosa. Esto es de parte de Jehová, cosa maravillosa.
conmigo en la soledad y el alivio de mi enfermedad. Sé que tú me amas tal como soy y no te importa mi condición, solo que entregué mi corazón. Y hoy solo te pido, cuida mi alma, oh protector, y ve conmigo a donde quiera que yo voy. Y sé la luz que ilumina mi camino y pelearé cada batalla y en tu amor yo confiaré y en tus brazos protegido ahí estaré, pues sé que eres fiel hasta vencer. Solo te pido que estés conmigo hasta vencer. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Damos la bienvenida a este programa, este tremendo programa que Dios nos ha dado el privilegio de participar de una manera muy especial, de lo cual agradecemos el favor de su atención de cada uno de ustedes. Damos la bienvenida a todos los hermanos que nos están sintonizando a través de Radio Bautista El Faro en Estados Unidos, México y en cualquier parte que nos escuche. Le damos gracias a Dios por su vida y nuestra oración y nuestro anhelo es que este programa sea de bendición, por lo cual pedimos de sus oraciones. Estamos en un buen tiempo, en un tiempo de gracia. La Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia y pues estamos esperando que la gracia siga abundando aquí en Celaya, Guanajuato, donde por el momento se están viviendo cosas un poquito complicadas, pero nada
fuera del control y del poder de nuestro Dios. Agradecemos el privilegio de su atención y pues en esta mañana tenemos un tema, como ya lo anunció nuestro hermano Gerardo, arrepentimiento y culpabilidad. Es un tema pues por demás interesante, bíblicamente hablando es fundamental. El Señor Jesucristo, su enseñanza, su única enseñanza fue arrepentíos y convertíos. El arrepentimiento es indispensable para la vida del cristiano, pero en esta mañana quisiera que entendiéramos estas dos caras, el arrepentimiento y la culpabilidad. Antes me gustaría de una manera especial saludar a mi mamá que está escuchando allá en Salinas, California, a mi hermana Rubí, que ayer fue su cumpleaños y es un privilegio saber que están allá en el Señor, en la iglesia, echándole ganas. Que Dios les bendiga, mami. Y pues a todos los hermanos, el evangelista Sergio Orenday, que de un largo viaje que estuvo en Ecuador sirviendo allá con el pastor y anda por acá en tierras mexicanas siguiendo, chambeando duro. Dios te bendiga, hermano Sergio, un placer y una bendición tu vida. Pues bien, hermanos, vamos a iniciar con nuestro mensaje de esta mañana y como siempre le hago la recomendación, si tiene el tiempo, tome una Biblia, tome su Biblia y métase a la enseñanza, no lo vea como solamente un pasatiempo, voy a escuchar a ver qué predica ahora el pastor Navarro. No, de verdad Dios puede hacer algo impresionante en su vida si usted hoy le abre su mente, su corazón. De verdad, Dios quiere hacerlo en usted y en mí. Si usted tiene el tiempo, hágame favor de abrir su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27. Evangelio según San Mateo, capítulo 27. Vamos a ver la palabra de Dios, está bien fresco acá en Celaya ahorita. Dice el versículo 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. La muerte de Judas. ¿Cuántas veces se ha predicado, se ha enseñado, se ha llevado este tema delante de la congregación y tristemente también muchas veces ha sido tema de debate, que si fue salvo Judas o no fue salvo Judas, que si por qué se ahorcó o no se ahorcó? Yo no quisiera, mi hermano, mi hermana, perder el tiempo y hacérselo perder a usted tratando de formar un debate si fue o no fue salvo Judas. Yo lo único que quiero es tomar este pasaje de la Biblia y que a través del mismo entendamos qué es realmente lo que el ser humano necesita. Vemos aquí la palabra de Dios que Judas había entregado al Señor. Todos, indefectiblemente todos los que somos cristianos, tarde o temprano, vamos de alguna manera a tener que enfrentar nuestro fracaso moral, nuestro pecado. Tarde o temprano nos vamos a ver frente a frente, tal vez de una mentira descubierta, tal vez de un pecado oculto descubierto, tal vez de algo que nosotros creímos que nadie supo, pero Dios lo supo. Y Dios se va a encargar de sacarlo a la luz algún día. Y cuando ese día llegue, querido hermano, querido oyente que estás sintonizando, ¿cómo vas a reaccionar? Mira, nosotros solamente podemos hacerlo de dos maneras. ¿Cómo es eso, Pastor Navarro? Sí, solamente de dos maneras. Podemos hacerlo ignorando lo que hicimos, pensando que no va a haber consecuencias, o arrepintiéndonos con un corazón sincero. ¿Cuál va a ser nuestra postura? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? No lo sé. Yo no te puedo decir cómo te vas a comportar el día de mañana cuando tu pecado sea descubierto. Yo no puedo decir cómo vas a reaccionar cuando aquella transgresión cometida sea evidenciada.
Pero lo que sí te puedo compartir con el favor y la gracia de Dios en esta mañana es que aprendamos a identificar qué es un arrepentimiento y qué es una culpabilidad. Aunque pareciera que son dos cosas muy semejantes, es algo completamente diferente lo uno de lo otro. Unos versículos atrás, de donde leímos en Mateo 27, en Mateo 26, 69, dice la palabra de Dios: Pedro estaba sentado fuera del patio, y se acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también estaba con Jesús Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por ahí pasaban dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Si la historia de la negación de Pedro parara en ese momento, si no hubiera el versículo 75, cualquier cristiano, cualquier persona pensaría de Pedro lo peor, más que Judas. Porque lo que Pedro hace es mucho más de lo que hizo Judas. Judas no blasfemó, Judas no maldijo al Señor, Judas solamente lo señaló ante los sacerdotes diciendo: Él es Jesús, Él es el que buscan. Pero Pedro, conociéndolo, blasfemó, mintió, maldijo el nombre del Señor. Pero por la bendita gracia y voluntad de Dios, el versículo 75 de Mateo 26 dice de la siguiente manera: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. ¿Cómo podemos, querido hermano, querido oyente, nosotros tener la certeza y entender de una manera plena qué es el arrepentimiento y qué es la culpabilidad? El arrepentimiento es una actitud, es una decisión, es una convicción que uno toma para confrontar el fracaso, el pecado o cualquier cosa adversa en nuestra vida, asumiendo con responsabilidad cualquiera que fuera las circunstancias. La culpabilidad es absolutamente y sencillamente ignorar el arrepentimiento. El arrepentimiento no es una emoción, querido oyente. El arrepentimiento no es una emoción. Por eso nuestras iglesias batallamos tanto con esto, y usted, hermano, que va a una iglesia, independientemente de la iglesia que usted esté asistiendo en cualquier parte de la República o Estados Unidos, por eso tanta insistencia del predicador, del pastor, de pase al frente y pase al altar y venga al Señor, porque el anhelo del siervo de Dios es que el pueblo de Dios se arrepienta, no que viva con la culpabilidad. Ahora yo pregunto, y se lo pregunto a usted directamente a su corazón, con todo el respeto que usted me merece: ¿por qué una persona cada domingo viene al altar, se pone de rodillas y pide perdón a Dios por lo mismo? ¿Por qué? Porque esa persona no entiende lo que es arrepentimiento. Esa persona solamente quiere descansar del sentimiento de culpabilidad, de un fracaso moral, de un pecado, de algo que hizo, que sabía que no debería de hacer y aún así lo hizo. Arrepentirse es cambiar de pensamiento. Arrepentirse es cambiar de mente, es cambiar de pensamiento. Yo recuerdo a nuestro pastor cuando nos enseñaba acerca de esto hace muchos años atrás, acerca del arrepentimiento, y él hacía una ilustración donde él iba caminando orientado hacia un lado y decía: arrepentirse es simple y sencillamente dar la vuelta completamente, un giro de 180 grados
y caminar en sentido opuesto a donde ibas caminando. Ahora bien, la culpabilidad como tal es el resultado de no arrepentirse. El problema de la culpa, y esto es lo que me encantaría que usted nos entendiera en esta mañana, el problema de la culpa o de la culpabilidad, el sentirse culpable, es una de las principales causas de la depresión. Yo recuerdo hace algunas semanas el pastor Heriberto Patiño desde Israel, de Jerusalén, estaba enseñando acerca de la depresión y estábamos viendo muchas cosas muy interesantes que él nos compartió, pero el problema de la culpabilidad, créame, es el detonante principal, es el combustible que alimenta la depresión. Confundimos la misericordia de Dios con la tolerancia de Dios al pecado y nos deprimimos y nos angustiamos y estamos ahí en un rincón preocupados y qué si se dan cuenta y si se dan cuenta y qué me va a pasar. Déjenme decirle, el Señor manda. Y perdone usted la expresión, querido oyente, no es nuestro deseo ofender absolutamente a nadie. El Señor manda en todo lugar a todo hombre que se arrepientan, no que sientan culpa de lo malo que hicieron, aunque la culpabilidad es como resultado del no arrepentimiento. Pero mire, vamos a entrar en el tema, si bien le parece, y si usted me permite, hacer una oración a través de la cual esperamos que Dios hable de una manera muy especial en este precioso miércoles ya 22 de enero. Bendito Padre Dios, Señor, gracias por este buen tiempo. Gracias por el auditorio que está escuchando y por aquellos que han de escuchar este programa, Señor, más tarde. Padre, por favor, conforme a tu gracia y a tu misericordia, háblanos en esta mañana. Señor, hemos pecado y hemos sido muchas veces víctima del sentimiento de culpa por nuestro pecado. Pero Padre, ese sentimiento no nos ha llevado a un arrepentimiento. Padre, que hoy sea el día, que hoy pueda haber hijos tuyos que se arrepientan delante de ti, de tu palabra, para honra y gloria de tu nombre. Te pido que uses la voz de este inútil siervo, que en ningún momento quiere nada para sí, sino que anhela, Señor, la gloria para tu bendito y santo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, querido hermano, si usted me puede acompañar en esta mañana, amigo que me acompaña, estamos tocando el tema arrepentimiento y culpabilidad, y vamos a ver este asunto de manera detallada. Eclesiastés, capítulo 8, le animo, si tiene una Biblia, busque por ahí Eclesiastés, ahí después de Proverbios está Eclesiastés, en el capítulo 8 y en el versículo 11. Vemos una expresión muy interesante acerca de este tema que estamos tocando en esta mañana. Dice la palabra de Dios, por cuanto no se ejecuta luego sentencia, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Lo que dice la palabra de Dios, hermano, es tan literal. ¿Qué es sentencia? Sentencia tiene que ver con juicio. Juicio tiene que ver con juez. Juez tiene que ver con un caso. Un caso es el que usted y yo vamos a presentar delante de Dios. La palabra de Dios dice que si una persona, después de haber pecado, después de haber cometido un fracaso moral, un pecado, no viene y se arrepienta, después esa persona va a estar más dispuesto a seguir haciéndolo. La palabra de Dios nos lo dice de otra manera ya en Timoteo, donde habla de la mente cauterizada. En Romanos el Señor nos dice en su bendita palabra que por cuanto no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. No tomar en cuenta a Dios, hermanos, literalmente es no tener a Dios presente en tu vida y pecar deliberadamente
ignorando que ofendes al Creador, al que te dio la vida, al que te dio la salud. Pecas con los ojos que Él te dio, pecas con la boca que Él te dio, pecas con las manos que Él te dio. Y cuando ignoras todo eso, viene ese corazón duro para hacer el mal. La culpabilidad es lo que trae el resultado de no arrepentirse. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. El Señor en esta mañana nos quiere llevar a este tema. Mire, hablando un poquito más profundo acerca de Judas, el que había entregado, viendo que Jesús era condenado, él se arrepintió. Y si usted tiene, por favor, su Biblia, vuelva a Mateo 27, en el versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Cualquier persona que lee este pasaje puede deducir: estaba arrepentido. Ahí dice que se arrepintió. La palabra arrepentido aquí se tradujo, perdone usted, aquí se tradujo de una palabra griega que, hermano, de verdad, yo no soy muy, ¿cómo le podré decir? Muy dotado, muy sabio en este asunto del hebreo y del griego, pero sí es necesario en cuestiones como estas meternos un poquito más a profundidad, indagar, gracias a Dios por tanta buena herramienta, y meternos al original de las palabras, porque nos puede dar una luz, nos puede dar una claridad un poco más amplia, un panorama más extenso de lo que realmente está ocurriendo. La palabra metamelomai, que significa remordimiento, o significa pesar por, o lamentarse por, pero metamelomai no lleva a la salvación, solamente es un remordimiento. Esa misma palabra bien podría aplicar cuando el apóstol Pablo está predicando el evangelio al rey Agripa, donde el rey Agripa siente remordimiento y dice: por poco me persuades. Sí, Pablo, lo que dices es cierto. Sí, Pablo, yo soy pecador igual que tú. Sí, Pablo, yo reconozco, pero solamente tengo remordimiento. El remordimiento, querido hermano, no es una convicción de pecado por el Espíritu Santo. Es un sentir de parte de nuestro mismo ser acerca del dolor por ser descubierto, por ser puesto en evidencia de algún pecado cometido. Y este tipo de dolor y remordimiento solo lleva a la melancolía, a la depresión, a la lástima por uno mismo, a la falta de esperanza. Porque la Biblia dice claramente, allá en 2 Corintios 7:16, si realmente Judas se hubiese arrepentido, no hubiera tenido remordimiento, no hubiera tenido pesar por lo que hizo, no hubiera sentido culpabilidad, sino que haya su corazón arrepentido. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios. Pablo, inspirado por Dios, escribe estas palabras en el capítulo 7 y el versículo 10. La tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, no para depresión, no para tristeza, no para remordimiento, para salvación. De que no hay que arrepentirse, dice la palabra de Dios, pero la tristeza del mundo produce muerte. Veamos esto más claro. Pedro cometió un pecado vergonzoso. Fue cobarde, mintió, blasfemó, maldijo.
pero Pedro no fue a la muerte. Judas, a nuestros ojos, hermano, nosotros a veces hemos satanizado mucho el asunto de Judas y hemos hecho hasta bromas en las iglesias hablando de un Judas, pero realmente, literalmente, ¿qué es lo que hizo Judas? Judas solamente identificó al que todos conocían, excepto algunos líderes religiosos. Y él dijo, él es. Bueno, el Señor Jesucristo en una ocasión a sus discípulos les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que soy? Y dice uno, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta, otros dicen tantas cosas. ¿Y vosotros quién decís que sois? Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Pedro, y empieza esa hermosa plática en la comunión con Dios. Pero realmente, volviendo al tema y sin perdernos de ahí, ¿qué es lo que hizo Judas? A Judas le dijeron, oye, dinos quién es el maestro, no lo conocemos, nada más señálalo. Judas se acerca y le da un beso y dice, pues al que yo bese, ese es. O sea, no, humanamente hablando, podríamos pesar los pecados más graves de Pedro que de Judas. Pero Judas no se arrepintió. Judas tuvo remordimiento. ¿Por qué lo digo? Porque la tristeza que es según Dios produce verdadero arrepentimiento. El apóstol Pedro dice que lloró amargamente. Esto quiere decir que desde dentro de su alma llegó una convicción del pecado que había cometido y claramente se arrepintió por lo que había hecho. Porque en el libro de los Hechos vemos cuando están en el aposento alto, que están todos orando y todos ahí tristes porque el Señor se había ido, y él se para y les empieza a decir, a ver, vamos a acomodar todo este asunto. Todo lo que pasó es lo que nos había dicho. Y empieza a predicar y un montón de gente salva. ¿Pero por qué? Por el verdadero arrepentimiento. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento verdadero, que lleva a la salvación. La palabra arrepentirse en 2 Corintios 7:10 es diferente en la palabra de Judas se arrepintió o volvió arrepentido en Mateo 27:3. La palabra metanoia, que significa un cambio de mente ya en el griego, no es lo mismo que lo que pasó con Judas. Y hermano, no quiero confundirte con tanta palabra sin que pierdas el sentido de esta enseñanza. ¿Cuántas veces te has sentido culpable? Realmente la culpabilidad es un sentir que todo ser humano debe de expresar y debe de tener después de haber hecho algo malo, pero la culpabilidad no debe de permanecer tanto en ti antes que llegue el arrepentimiento, porque si te habitúas a la culpabilidad, te habitúas a no arrepentirte, y es increíble. Buenos predicadores, buenos misioneros, buenos siervos de Dios en los púlpitos, predicando tremendos mensajes con el poder de Dios, del Espíritu Santo, y la gente ni siquiera se mueve de su banca para arrepentirse. Solamente pueden expresar su cara de culpabilidad, y lo único que hace esa culpabilidad es sentir ellos mismos que son víctimas. Y luego dicen, eso me lo dijo a mí. ¿Y por qué está diciendo el pastor de mí? ¿Por qué me evidencia ante la congregación? Hermano, si tú has estado en esa situación, Dios te está llamando a arrepentimiento, porque ya has sido víctima de la culpabilidad, pero no has tenido un arrepentimiento verdadero. En el ámbito espiritual se afirma que el significado original de la palabra arrepentimiento literalmente es un cambio de mente, un cambio de pensar, un cambio de ser. Tenemos como ejemplo el rey David. Oh, hermanos, ¿qué podríamos decir y qué tanto podríamos enseñar de la vida del rey David? Aquel dulce cantorcito de Israel. Tantas cosas.
Pero una de las cosas que él tenía, cuando Dios dijo que buscó un hombre conforme a su corazón, no estaba diciendo que era un hombre perfecto, no estaba diciendo que era un hombre que nunca iba a pecar, estaba diciendo que era un hombre que sabía cómo llegar al corazón de Dios a través de un arrepentimiento real. Créalo. El arrepentimiento es lo que Dios busca. La depresión y el arrepentimiento no son cosas iguales. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. La culpabilidad, tu culpabilidad, si en esta mañana, hermano, usted hermana que está escuchando, algún joven que haga por ahí escuchando, si te sientes culpable por lo que viste a través de internet, por lo que escuchaste a través de un programa que no deberías de escuchar, o por lo que viste en la televisión ayer por la noche, o hoy temprano en la mañana antes de hacer tus actividades, y sientes culpa, créeme, esa culpabilidad no te va a limpiar ese pecado. Necesitas venir a Dios y arrepentirte. Pastor, ¿pero por qué está diciendo eso? La culpabilidad tiene serias afectaciones a nuestra vida espiritual. Mira lo que dice Santiago en tu Biblia, Santiago capítulo 1, y si usted no tiene Biblia, le agradecería mucho que fuera muy atento a las citas y si las pudiera por ahí anotar y luego cuando tenga el tiempito buscarlas. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Qué está diciendo? Es lo que la Biblia dice, que una persona que no se arrepiente y que vive solamente con el sentimiento de culpabilidad es una persona propensa a romper toda relación espiritual con Dios. En 1 Corintios, cuando el apóstol Pablo, inspirado por Dios, escribe esta carta, en el capítulo 11, cuando él está instituyendo, o no instituyendo, sino compartiendo cómo se debe de efectuar una cena del Señor, en el versículo 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, pruébese, y coma así del pan, y beba así de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros y muchos duermen. La palabra dormir allí es muerte. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que cuando se hace algo tan especial y tan hermoso como una Santa Cena, que es ni más ni menos el memorándum de la promesa del Señor, que sí murió, que sí resucitó, que sí fue ascendido al cielo, pero Él prometió que iba a venir por su pueblo. Cuando estamos haciendo algo tan hermoso, dice la palabra de Dios, no lo puedes hacer si no te arrepientes. No lo puedes hacer. Por eso los pastores, cuando dirigimos una Santa Cena, damos un tiempo especial para que la gente se ponga a cuentas con Dios. El pecado cambia nuestras actitudes a Dios, créame. Mire, en Génesis capítulo 3, ¿quién no conoce la historia? Adán y Eva. Mire, la Biblia, querido hermano, querido oyente, la Biblia es tan grande, tan inmensa, tan tremenda, tan profunda, tan práctica, todo y para todo tiene. Pero hay algo en la Biblia que usted y yo no podemos negar. La Biblia es una verdad absoluta, ahí está y no se mueve. Pero dentro de esa verdad absoluta, todo lo que está escrito es algo que ya pasó, excepto las profecías que vienen. Pero yo le pregunto a usted, conociendo a Dios, usted que conoce a Dios, cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán pecó, porque hay que ser puntuales en este asunto, la responsabilidad, la autoridad y la orden se la dio Dios a Adán. Y él tenía que ser responsable por su mujer de que ella no desobedeciera a Dios, puesto que él era la cabeza de ella.
así como cualquier marido hoy en día es cabeza de hogar de la mujer. Pero bueno, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué dice la Biblia en Génesis capítulo 3, verso 8? Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Sabe lo que hace? La culpabilidad te hace huir de Dios. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Una de las consecuencias de la culpa es romper la relación con Dios, no porque Él cambie su actitud hacia nosotros. Hermano, entiende, Él te ama, con amor eterno te ha amado. Él te ama y te amó y te amará en un tiempo sin fin. Él no te ama porque ahora eres bueno y porque ahora vas a la iglesia y porque ahora lees la Biblia. Él no te ama por eso. Él te ama por amor a Él mismo, a su palabra. Hermano, Dios te amó cuando tú ni siquiera pensabas en Él. Tú ni siquiera sabías de Dios cuando Él había muerto por ti en una cruz, con un amor sublime, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero nosotros nos engañamos por la culpabilidad, creyendo que cuando nosotros pecamos y no nos arrepentimos, ese es un hecho, viene el sentimiento de culpa. Y con el sentimiento de culpa creemos que Dios ya no nos ama, creemos que Dios ya no está con nosotros, creemos que Dios ya no siente nada por nosotros, sí, y no es porque Dios cambie. Él es inmutable, en Él no hay sombra de variación, Él no cambia. El problema es que nosotros hemos cambiado nuestra actitud con respecto a Él. Dios tiene una forma, tremenda forma, para que usted y yo entendamos acerca de la culpabilidad y acerca del arrepentimiento. Dios disciplina a sus hijos. Su propósito no es destruir a sus hijos, sino la restauración. En Hebreos capítulo 12, si usted tiene una Biblia, en el versículo 6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hermano, de verdad entienda, por favor, por amor a Dios, Dios no quiere su sentimiento de culpa. Si se acuerda, en el antiguo tiempo usted, delante de un altar, donde no creo que Dios estuviera, porque el altar estaba ocupado por cosas que no son Dios, y usted, tomando su mano empuñada, golpeaba su pecho y decía, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Ese sentimiento de culpabilidad no lleva a la salvación a nadie. Ese sentimiento de culpabilidad no lleva a la comunión con Dios. Vamos, por favor, en nuestra Biblia, al Salmo 51. Salmo 51, hermano, cuando usted peque y cuando yo peque, sería bueno estudiar este y otros salmos y otras partes de la Biblia, pero particularmente este. Dice la palabra de Dios ahí en el encabezado, arrepentimiento y plegaria, pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. El Salmo inicia prácticamente con algo tremendo. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí. En el versículo 1 de este Salmo se encuentran tres palabras fundamentales para el arrepentimiento. En primer lugar, ten piedad. Ten piedad. ¿De qué habla ten piedad?
es de hablar del favor de la gracia de Dios. Es decir, Señor, por favor, ayúdame, solo tú lo puedes hacer. Ten piedad de mí, ten piedad de mí. Y luego dice, conforme a tu misericordia. Misericordia. ¿Qué es misericordia? La misericordia es el pacto que Dios hizo por amor a su nombre con nosotros. Es por gracia sois salvos. Es ese, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Es ese que el que en Él cree no es condenado. Es ese que todo el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Eso es la misericordia de Dios. Pero luego viene otra. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Oh, piedad, misericordia y compasión. Hermanos, ¿qué es lo que hizo David? Siendo un hombre sabio, siendo un hombre recto, siendo la promesa de lo que Dios ya había estipulado atrás, que a través de él, del linaje de David, iba a venir el Mesías, el Salvador, de Isaí. Eso está profetizado, hermanos. Pero ¿qué hizo este hombre? ¿Qué hizo este hombre conforme al corazón de Dios? Que ahorita en el capítulo 51, versículo 1, se encuentra pidiendo piedad a Dios. La palabra de Dios nos dice que cuando salen todos los hombres a la guerra, Él se quedó. Querido oyente, querido hermano, mientras tú estés ocupado en lo que Dios te mandó, es muy difícil, por no decirte casi imposible, que tú peques contra Dios. El pecado en contra de Dios viene cuando estás desocupado, cuando no estás llevando a cabo las tareas que Dios ha implementado para ti, para tu vida, para tu día. Cuando tú y yo pecamos delante de Dios es porque realmente nos hemos olvidado de nuestra función, de nuestra comisión. David, dice la palabra de Dios en 2 Samuel, que cuando los hombres salen a la guerra, los reyes, se entiende que si el rey sale a la guerra, salen también todos los hombres de guerra, que son de 20 años para arriba. Se entiende que en el pueblo que salió a la guerra no hay hombres, hay solamente niños. Se entiende que habiendo esa situación, pues las mujeres sentían una libertad que no sentían cuando no estaban en guerra, porque literalmente el pueblo solamente había mujeres y niños. Y esta mujer se bañó de alguna manera descuidada, ¿por qué no decirlo? Pero ella estaba consciente de que ningún hombre había en el pueblo. Pero oh sorpresa, ahí estaba el rey David. Mientras su ejército estaba batallando, guerreando y algunos muriendo, él estaba ahí. Fuera del lugar donde Dios le mandó que estuviera, estaba ahí en el terrado de su casa paseando. Después, como dice Santiago capítulo 1, su concupiscencia engendró el pecado y el pecado dio luz a la muerte. Después que ve a aquella mujer, usted conoce la historia para no entrar en detalles. ¿Qué es lo que pasó? Él la llamó, la pidió, se le concedió porque era el rey y al rey no se le negaba nada, aunque fuera algo incorrecto. Ahora bien, entendamos la posición de David. La posición de David es una, querido oyente. David, ¿contra quién pecó? ¿A quién le hizo daño? David no solo abusó de una mujer casada, David mintió. David fue un cobarde. ¿Por qué? Porque después de que él cobardemente amancilló a aquella mujer, después de que él cobardemente tomó a aquella mujer que era ilegítima para él, mandó llamar a su esposo para que el pecado no saliera a la luz, para que Urías Eteo estuviera con su esposa y después el bebé que naciera, todo el mundo iba a saber que era de Urías Eteo, el esposo legítimo, y no del rey David, quien había estado
con ella. Pero bueno, ¿qué es lo que hizo David? David cometió un pecado de irresponsabilidad, desobediencia a Dios, adulterio, mentira y homicidio. Porque después de que su primer plan no falló, puso en orden su plan B. ¿Y cuál fue su plan B? Poner a Urías Eteo en lo más fuerte de la batalla, hasta que muriera. Cuando le dan la noticia de que muere, entonces ya con libertad, como la mujer había quedado viuda, la toma como esposa, sabiendo que en sus entrañas iba un hijo de él. Ahora, todo esto, hermano, y todo esto que te cuento, no es para mofarnos de nada, solamente es para entender que si una persona puesta en un lugar específico, especial por Dios, escogida de Dios, con promesa de Dios, como lo somos tú y yo, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, no está exenta en cometer pecados. Pero aquí viene la gran diferencia entre cometer pecados. ¿Cómo te arrepientes? Mire lo que hizo David. El primer paso para una verdadera arrepentimiento es de reconocer su responsabilidad delante de Dios. Adán hizo lo contrario. Yo me he preguntado, y tal vez cuando llegue al cielo, si me acuerdo a la presencia del Eterno, de Dios, tal vez allá le voy a preguntar qué hubiera pasado si Adán se hubiera arrepentido. ¿Lo hubiera sacado del huerto del Edén donde le había puesto? Porque Adán no se arrepintió. Adán sintió el sentimiento de culpa porque dice, oí tu voz y tuve miedo. La culpabilidad, escúchame, por amor a Dios, te aleja de Dios. El arrepentimiento te acerca a Dios. Es increíble ver nuestro cristianismo muriendo por malos cristianos, malos que no se saben arrepentir, que son muy buenos para sentir culpa. Ya me voy de esta iglesia, pues aquí no me quieren. Ya me voy de esta iglesia, me han dicho que no sirvo para esto, para aquello. Ya me voy de esta iglesia porque no me siento a gusto. Hermano, de verdad, Dios está esperando el arrepentimiento. Segunda de Crónicas lo dice, si se humillare mi pueblo, ¿por qué no decirlo? Si se arrepintiere mi pueblo. La grandeza de la gracia de Dios solamente se experimenta cuando uno entiende la seriedad del pecado. En algunos días atrás, compartiendo con nuestros amados hermanos de la Iglesia Bíblica Propósito Eterno, les decía, hermanos, si así como somos de exagerados para los cambios de clima, ¿por qué lo decía eso? Porque se viene un pequeño frío y todos estamos tiritando y diciendo, ¡ay, qué frío! Y ¡ay, qué frío! Después viene un tiempito con un buen clima calientito como es el allá y estamos ahí batallando y ¡ay, qué calorón! Y ¡ay, qué calorón! Digo, si de esa manera nos quejáramos del pecado, si así como exageramos los cambios de clima, exageráramos el pecado, nuestra santidad fuera diferente a Dios. Y el primer paso para un verdadero arrepentimiento es reconocer tu responsabilidad. ¡Hey! Tú pecaste, nadie te hace pecar. Olvídate de esa historia que te contaron en la religión donde todo es culpa del diablo. El diablo tiene muchos años que no se molesta en hacer nada. Tú y yo lo hacemos todo. El diablo ni siquiera mete las manos. Eres tú el que decides, eres tú el que lo haces. Soy yo el que decido, soy yo el que lo hago. Entonces, si realmente en esta mañana te quieres librar de ese sentimiento de culpa, ese sentimiento que no te deja dormir, ese remordimiento de conciencia que no te deja estar en paz, ¿por qué no te arrepientes? ¿Qué hiciste? Yo no sé. ¿De qué te tienes que arrepentir? Tampoco lo sé. Pero tú y Dios lo saben. No es que el pecado, el pecado no te limite tu relación con Dios. Claro, se siente uno mal, hay culpabilidad, pero esa culpabilidad no tiene que permanecer, tiene que llevarte al arrepentimiento y el arrepentimiento tiene que ver
con entender tu responsabilidad. Tú pecaste. En el versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad. Es muy diferente a la posición de Eva con Adán o de Adán con Eva. Es muy diferente a la posición de Judas. Si usted recuerda, Adán, cuando Dios le llama a cuentas, ¿qué es lo primero que dice? La mujer que me diste me dio del fruto y yo comí. Adán literalmente estaba culpando a Dios porque le había dado una mala mujer. La mujer que me diste. O sea, Dios, si tú no me hubieras dado esa mujer, yo nunca hubiera pecado. Pero David dice, no, yo pequé. No es culpa de Betsabé que se bañó desnuda en el patio de su casa. No es culpa de mis criados que obedecieron mi voz cuando le pedí que me la trajeran. No. Yo pequé. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Mi maldad, mi pecado. Yo pequé y reconozco mi pecado. Querido oyente, en esta mañana, eso es lo que a nuestras iglesias les hace falta. Es de lo que nuestras iglesias adolecen, de gente que realmente se arrepienta. Por eso cada domingo están los mismos en el altar, y cada domingo los mismos en el altar, y cada domingo los mismos en el altar. Y yo digo, ¿pero qué no te arrepentiste el domingo pasado, hermano? Sí, pero, hermano, de verdad, podemos vivir toda la vida en un altar si tú quieres, pero si no nos arrepentimos, ¿de qué nos sirve? Dice la palabra de Dios en el verso 3 de Salmo 51, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado. Note, hermano, que todo lo que habla el Salmo está hablando acerca de primera persona, yo reconozco mi pecado y mi pecado está siempre delante de mí. El versículo 4 es fundamental para entender el arrepentimiento. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Aunque pecó con Betsabé, aunque mató a Urías Eteo, cobardemente lo mandó matar, aunque hizo tantas cosas malas, David entiende lo que usted y yo a veces no entendemos. ¿Qué es lo que no entendemos usted y yo? Que todo lo que hagamos en el margen del pecado va directamente en contra de Dios. Si ofendemos a una persona, vamos en contra de Dios. Si robamos, es en contra de Dios. Si mentimos, es en contra de Dios. Si maldecimos, es en contra de Dios. Y cada pecado que en nuestra vida cometamos no es directamente en contra de la persona a la cual ofendimos, agredimos. No, es en contra de Dios. Por ende, necesitamos arrepentirnos porque todo va directamente a Dios. Dice, contra ti solo he pecado. Cuando alguien roba, cuando alguien mata, lo hace directamente en contra de Dios. Obviamente en las normas mundanas, en las normas de este mundo, en las leyes de este mundo, se es en contra de la otra persona y se llama a juicio para que se restituya el daño. Si se robó, se tiene que pagar lo robado. Si se agredió, se tiene que ir a prisión, pero espiritualmente todo pecado va en contra de Dios. Finalmente todo ofende a Dios porque es rebelión en contra de lo que Él estableció para usted y para mí. Cuando se vea tentado a hacer el mal, recuerde que su pecado va en contra de Dios. Cuando se vea tentado a hacerle mal a un hermano, a un amigo, a devolver la maldad que recibió de alguien, acuérdese, contra ti he pecado, contra ti. Hermano, necesitamos entender, hermanas que están en sintonía, necesitamos entender este asunto porque nuestras iglesias están llenas de cristianos culpables. Pobre de mí. Y oren por mí para que Dios me bendiga. Y miren mi trabajo. Y a mí, hermano, mira, la palabra de Dios dice que si no nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente.
Ahora, ¿cómo escoger una actitud de arrepentimiento? Mire, la palabra de Dios nos dice que allá en 2 de Timoteo capítulo 3, si usted tiene su Biblia, ábrala, porque es hermoso que usted vea, que escuche y que esté dándose cuenta por sus mismos ojos, que esté viendo la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo le puede hablar de una manera especial. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hermano, vivir cristianamente es esto, es sufrir, padecer persecución. Dice la palabra de Dios que esto tiene que ver con un arrepentimiento directo. Mira, el apóstol Pablo, ¿quién no podríamos hablar? Hemos hablado de Judas, Pedro, David, el apóstol Pablo, y son seres que Dios usó de una manera extraordinaria, maravillosa, y que dejó plasmado no solamente lo bueno y lo mejor, que es como nosotros nos identificamos con la gente. Cuando a ti te preguntan de tu ser, de tu persona, tú nunca hablas lo peor de ti, siempre hablas lo mejor de ti, los logros, lo que has tenido, pero el Señor en su infinita gracia nos deja todo de cada persona, lo bueno y lo malo, para que aprendamos. Y una de las cosas que vemos aquí es que el apóstol Pablo, después de haber matado, después de haber perseguido a tanto cristiano, él se arrepintió. Pero una vez que se arrepintió, dice allá en 2 Corintios, me fue dado un aguijón en mi carne para que me abofeteé. La palabra de Dios es tremenda, hermano, y usted tiene que entender que Dios busca el arrepentimiento de sus hijos. ¿Cómo escoger una actitud de arrepentimiento? Eso es bueno. ¿Cómo empezar con un arrepentimiento? Muy bien, primero tienes que entender que has desobedecido a Dios, que has faltado a sus mandamientos, que has deshonrado su nombre, que has hecho lo que Él te dijo que no hicieras. Tienes que identificar las áreas. Por ejemplo, las relaciones inmorales. Las relaciones, y cuando digo inmorales, hermano, no quiero que te vayas al extremo. Algo inmoral, hermano, es hablar palabras sucias. Eso es inmoral. Algo inmoral es tener comunión con gente que se goza de la maldad. Gente que habla chistes sucios y obscenos. Estar sentado frente a un televisor viendo cosas que no es para un cristiano. Eso es inmoral. Y eso es pecado. Y debes de reconocer en tus hábitos, en tus posesiones. Por ejemplo, mucha gente ofende a Dios y necesita arrepentirse porque confía demasiado en su dinero. Y muchas veces es dinero mal habido, dinero sucio. ¿Por qué mal habido? Porque es un dinero que se ha obtenido a través de la mentira, transando, vendiendo cosas en mal estado, engañando a la persona que lo compra pensando que es buen producto el que compra. Eso es inmoral y tienes que arrepentirte de esto. Dice la palabra de Dios en el Salmo 139, en el verso 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Aquí el salmista se pone delante de Dios y dice, Señor, pues aquí estoy, hazme un examen. Saca todo de mí. Necesitamos entender que no solamente los pecados visibles son de los que nos debemos arrepentir. ¿Cuántos de nosotros tenemos pecados que nadie puede ver? Como la incredulidad. La incredulidad es un pecado, porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios, y la fe es todo lo opuesto a la incredulidad. La incredulidad es esperar ver para creer. La fe es no necesito ver, yo lo creo. Pero yo puedo ver cuando un asesino mata a una persona, pero yo no puedo ver el corazón de una persona que no cree. Y es pecado. La murmuración es pecado.
El chisme es pecado. La amargura es pecado. El amor al dinero es pecado. Yo no puedo ver quién ama el dinero o quién no ama el dinero. Pero si tú estás en alguno de estos pecados, querido hermano, arrepiéntete. Aléjate de los pecados conocidos que hay en tu vida. Dale la vuelta. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios, el salmista David le dice en el Salmo 51, Señor, desbarátame por dentro y vuélveme a hacer. Porque yo ya corrompí lo que tú hiciste. Yo ya ensucié lo que tú limpiaste. Yo ya hice algo inapropiado. Ahora, Señor, mi única esperanza es arrepentirme delante de ti y que renueva un espíritu recto, un espíritu que me fortalezca en una vida limpia. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hermano, necesitamos aceptar que estamos cansados de vivir con la culpabilidad. No te cansa. ¿No te cansa no poder dormir? ¿No te cansa estar en el trabajo pensando, ¿y qué si me descubren? ¿Y si por ahí el pastor se entera de lo que dije de él? ¿Y qué tal que si el hermano descubre que lo estafé, que lo robé, que lo engañé, que le mentí? ¿Y qué tal que si la hermana a la cual le vendí tal o cual producto descubre que no era el producto que ella esperaba, sino que yo sabía que no era bueno y aún así se lo vendí? ¿A poco no te cansas? ¿A poco no te cansas de ir por la calle diciendo, ay, ojalá no me encuentre a la persona que me trancé? Es cansado, hermano. Ese sentimiento de culpa te aleja más y más de Dios. La gente peca en las iglesias y fuera de ellas, porque es algo imposible, puesto que nuestra condición está propicia al pecado, pero eso no te debe de quitar el anhelo de arrepentirte. ¿Cuánta gente se va de la iglesia por pecado, cuando debería de ser la iglesia su refugio más seguro? ¿Cuánta gente se aleja de Dios por culpa del pecado, cuando debería ser el pecado el que nos aleje a Dios? Qué contrariedad, querido oyente, que el pecado, sí, escúchame bien, el pecado fue lo que hizo mover el corazón de nuestro Señor a venir a morir por nosotros. Y qué contrariedad que sea el pecado el que te aleje de Él, cuando por el pecado Él vino a morir por ti. Cuando a través del pecado Él murió y a través de su muerte y de su sangre, Él te unió ignorando y pasando por alto la ignorancia de este tiempo. Y qué feo es que tu pecado, que debería de acercarte a Dios, que debería de traerte al Señor con un corazón contrito y humillado, sea el que te aleje de Él cuando Él ya murió para perdonarte ese pecado. Pide perdón a Dios. Si has hecho mal, restituye lo necesario. Acuérdate, arrepentimiento es un cambio de mente, es darle la vuelta 180 grados. Si a alguien ofendiste, como dice la palabra, ve. Si traes tu ofrenda al altar y te das cuenta que alguien tiene algo en contra de ti, ve y ponte a cuentas con tu hermano y luego ven y trae tu ofrenda al altar. Restituye lo necesario. Viene a mi mente y de manera breve lo comento, aquel pasaje de la Biblia hermoso y maravilloso donde aquel publicano, donde aquel hombre que tantas limosnas hacía al pueblo, que tanto bien hacía, vino la salvación a su casa. Cuando el Señor posa en su casa y la salvación llega, ¡oh, qué tremendo! Pero algo pasó en el arrepentimiento de este hombre. Al momento de que él entendió, que se arrepintió, que cambió de mente, él empieza a preguntar a los presentes, ¿a quién he robado? ¿A quién he defraudado? Si a alguien le he defraudado, le pagaré hasta 3 veces. Y empezó a aventar todo el dinero que había y dijo, cada quien agarre lo que le he robado. Estoy parafraseando la historia, usted sabe de quién le hablo. Cuando una persona se arrepiente, restituye el daño. Tú no te puedes arrepentir con ese corazón que sigues deseando mal a alguien.
lo único que va a hacer es que va a haber un sentimiento de culpabilidad que no te va a dejar vivir. Cristiano, despierta. Levántate, hermana. Joven, señorita, levántate. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y Dios hará de ti lo que tú no te imaginas. La vida del rey David fue mucho más fructífera, y no con esto quiero que te equivoques en mis palabras, fue mucho más fructífera después de haber pecado y después de haberse arrepentido con Betsabé que antes. La vida del apóstol Pedro nunca tuvo tanto éxito espiritualmente hablando, sino hasta después que lloró amargamente. Antes de eso, Pedro era simplemente uno de los 12. Después de eso, Pedro era un referente y es un referente para los inicios de lo que hoy conocemos como Iglesia Cristiana, porque fue el primero que predicó y fue el primero donde hubo convertidos y fue el primero que Dios usó para que se añadieran a la iglesia miles de personas. Pero tuvo que pasar un quebranto de corazón, tuvo que pasar un reconocimiento de pecado, tuvo que pasar un arrepentimiento verdadero. Si Pedro hubiera sentido solamente la culpa que Judas sintió, Pedro hubiera muerto de depresión, de amargura y jamás nunca hubiera cumplido el propósito de Dios. Así hay muchos cristianos ahí llorando por la culpabilidad que tienen. ¿Por qué no te arrepientes? No sé dónde estás, ni sé lo que estás haciendo. Pero una cosa sé, que tanto tú como yo hemos ofendido a Dios en algo. Y a veces solamente nos desligamos de nuestra responsabilidad diciendo todos pecamos. No. Todos pecamos. Y por ende, todos debemos arrepentirnos. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. ¿Por qué no te arrepientes delante de tu Dios? Mira, Él es bueno. El que viene a mí no le echo fuera. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, hermana, por amor a Dios, por amor a su santo nombre, arrepiéntete. No vivas tu vida con un sentimiento de culpa que no te va a llevar más que a la amargura y a la depresión. Arrepiéntete y que Dios cree dentro de ti y de mí un espíritu nuevo, un espíritu recto y un corazón limpio. Que Dios te bendiga, mi amado. Que Dios le bendiga, hermana. Que Dios les bendiga a todos. Les damos las gracias por su amable y fina sintonía en este programa. Agradecemos a nombre de Radio Bautista El Faro el favor de su atención y esperamos, confiando en el Señor y orando delante de Él, que haya sido de bendición a su vida este mensaje. Y si así lo fue, póngalo en práctica. Que no quede como un mensaje solamente, sino que quede como un punto de partida para el arrepentimiento. Que Dios le bendiga y si nos permite el Señor, el próximo miércoles, aquí nos escuchamos a través de este mismo medio. Le recordamos que si usted no escuchó el mensaje completamente y lo quiere escuchar, en unos momentos va a estar en el canal de YouTube. Y hermanos, hermanas, sigan orando por su siervo, por mi familia, aquí en la ciudad de Celaya, donde Dios nos ha puesto a servir. Y que Dios le bendiga. Hermano, una última cosa. Arrepiéntete. Nos escuchamos la próxima semana. Bendiciones para todos. Que Dios les bendiga.